Muy bien, jovencitos, muy buenos días con todos. Ya creo que se han reincorporado buena parte del grupo del quinto año de secundaria del Colegio Los Olivos, tema trigonometría, perdón, curso trigonometría, tema razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud. Quien les habla y encargado de esta sesión, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. Bien, hoy es miércoles 21 de abril 2021. Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy desarrollando el marco teórico de este tema y algunos ejercicios en este primer bloque. Bien, presten atención, por favor. Objetivo. Miren, definir las razones trigonométricas en el plano cartesiano. Calcular el valor de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal conociendo un punto de su lado final. Puede ser Se llama posición normal, posición estándar o ángulo en posición canónica. Determinar el significado de las razones trigonométricas en el plano cartesiano. Calcular y aplicar valores de los ángulos cuadrantales y ángulos coterminales. Aquí vamos a ver lo que es el mapa conceptual. Un momentito, ¿ya? Ah, ya ingresaron. Listo. Los estudiantes que acaban de ingresar ya se cerró la asistencia para aquellos que llegaron temprano. Pueden poner presente a partir de ahora para registrar su asistencia como tardanza. Bien, continúo. Mapa conceptual. Dice razones trigonométricas para ángulos en posición estándar. Como les dije, ángulo en posición estándar, posición normal o posición canónica es lo que vamos a ver. Y a partir de este concepto vamos a definir las razones trigonométricas para dichos valores angulares. ¿Qué vamos a ver? ¿No? Definimos ángulos en posición estándar. Vamos a definir las razones trigonométricas para ángulos en posición normal. De aquí vamos a ver los signos de las razones trigonométricas en el plano cartesiano y luego vamos a ver los ángulos coterminales. ¿Qué son ángulos coterminales? Que es un concepto muy importante que debemos tener presente para cuando llegue el momento de hacer reducción al primer cuadrante, que es un tema que también lo vamos a ver. Bien, pasemos. Ahora sí, iniciamos ya el desarrollo en sí del tema, ¿no? Ya vimos los objetivos, vimos la estructura de la sesión de clase del día de hoy a través del mapa conceptual y ahora tenemos razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Primer punto, vamos a definir qué es un ángulo en posición normal. También llamado ángulo en posición estándar o canónica, es aquel ángulo cuyo lado inicial coincide con el eje positivo de las abscisas, eje X, pudiendo precisar que su vértice coincidirá con el eje de coordenadas. Origen, perdón, con el origen. Miren, plano cartesiano. Vamos a trazar un ángulo alfa. Él es el lado inicial del ángulo. Siempre su lado inicial tiene que coincidir con el eje positivo de las abscisas. Bien, él sería el lado final. Cuando está dispuesto de esta forma, el ángulo alfa es un ángulo en posición normal, estándar o canónica. Bien, ahora, su origen tiene que coincidir con el eje positivo de abscisas. Puede ser positivo o puede ser negativo, pero si su origen coincide con el eje positivo de las abscisas, es un ángulo en posición normal, estándar o canónica. Bien, ahí está. Razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud. Vamos a ver. Primero, esto es muy importante.
para poder definir razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, el requisito indispensable, necesario, imprescindible es que el ángulo esté en posición normal, que cumpla este primer requisito. Si el ángulo al cual le quiero determinar sus razones trigonométricas no cumple este primer requisito, en ese sentido, no vamos a poder determinar las razones. ¿Sí? El ángulo esté en posición normal y además conocer al menos un punto perteneciente a su lado final. Dos cosas muy importantes que tienes que tener presente a la hora de intentar definir razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud. Primero, que el ángulo tiene que estar en posición normal, estándar o canónica. Como profesor, que su origen debe coincidir con el eje positivo de las abscisas, su lado inicial. ¿Sí? Puede ser un ángulo positivo o un ángulo negativo. Además, yo debo conocer al menos las coordenadas de un punto perteneciente a su lado final. Dos requisitos muy importantes para poder definir razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, que estén en posición estándar y conocer al menos una coordenada de su lado final. Plano cartesiano, ángulo en posición estándar, punto perteneciente a su lado final. A partir de aquí, yo voy a determinar que x sub 0 es la abscisa de este punto perteneciente al lado final del ángulo alfa. Normalmente le decimos la abscisa de alfa. Y sub 0 vendría a ser la ordenada del ángulo alfa. Es así como le vamos a llamar. Y desde el origen hasta el punto P vamos a trazar un vector. A él le llamamos radiovector. Es un vector que me va a ubicar este punto en el plano cartesiano. Su módulo se calcula a través del teorema de Pitágoras. Veamos, ¿qué es alfa? Ángulo en posición normal. P, punto perteneciente al lado final del ángulo en posición normal. X sub 0, abscisa del punto P. Y sub 0, abscisa ordenada, perdón, del punto P. Y R es radio vector. Te decía que además ese radio vector lo podemos calcular a través del teorema de Pitágoras. ¿Bien? Abscisa al cuadrado más ordenada elevada al cuadrado. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Vive y muere para tu objetivo. Lo gritábamos mientras nos disparaban cargas de fusil en el entrenamiento cuando estábamos yo y algunos compañeros en el cuartel. Lo gritábamos cuando teníamos que hacer ese tipo de entrenamientos. Tú corrías y te comenzaban a disparar. Tenías que correr y correr o rampar y rampar. De cuando en tanto te tiraban una granada y tú tenías que seguir. Yo lo aprendí. ¿Y saben dónde lo apliqué? El día en que decidí estudiar en la universidad. Ese día le vi el verdadero sentido a esto. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Vive y muere para tu objetivo. Bien, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Vamos a dar vuelta a la... una observación muy importante. El radio vector, campeones, toda la vida va a ser un valor positivo, inclusive cero, ¿sí? El radio vector jamás es negativo. Otra cuestión, la abscisa, dependiendo en qué posición del plano cartesiano caiga el ángulo, puede ser positiva o negativa, al igual que la ordenada. Eso lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Plano cartesiano ya lo hemos visto, hemos tenido dos clases, la última sobre todo de ecuación de la recta, ¿no? Veamos. Dice, ahora
Ya estamos en condiciones de definir las razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud. Tenemos un plano cartesiano, un ángulo en posición normal, sí, conocemos la abscisa, la ordenada y el radio vector, R. ¿Sí? Tenemos seno, coseno, tangente y cotangente. ¿Cómo definiremos? Aquí algo muy importante. Nosotros vamos a cambiar la palabra cateto opuesto por ordenada. La palabra cateto adyacente por abscisa e hipotenusa por radio vector. Esa es una forma práctica de recordar las definiciones en el plano cartesiano. Vuelvo a repetir, ¿se acuerdan? Nosotros definíamos seno, cogi, cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ya no va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Cambiamos cateto opuesto por ordenada e hipotenusa por radio vector. Por lo tanto, ahora en el plano cartesiano, el seno se va a definir como ordenada sobre radio vector. Bien, del mismo modo, recuerdan, el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora para nosotros, el cateto adyacente va a ser abscisa y la hipotenusa será radio vector. Y definimos el coseno como abscisa sobre radio vector. Lo propio hacíamos con la tangente. ¿Recuerdan? Con la tangente decíamos coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora va a ser ordenada sobre abscisa. Bien, y tenemos las otras que son las inversas. ¿Quién es la inversa del seno? La cosecante. ¿Quién es la inversa del coseno? La secante. ¿Y quién es la inversa de la tangente? La cotangente. Vean, tangente ordenada sobre abscisa, cotangente, abscisa sobre ordenada. Coseno, abscisa sobre radio vector, secante, radio vector sobre abscisa. Seno, ordenada sobre radio vector, cosecante, radio vector sobre ordenada. Y se cumple lo mismo. Las propiedades que me decían, las razones trigonométricas de un ángulo siempre serán inversas, ¿no? En este caso, perdón, el seno con la cosecante siempre van a ser inversas. El coseno con la secante también van a ser inversas. Y la tangente con la cotangente también serán razones trigonométricas inversas. ¿Bien? En este plano, ¿quién es mi abscisa? X sub 0. ¿Sí? Vea usted, X sub 0 vendría a ser la abscisa. ¿Quién es la ordenada? Y sub 0. ¿Quién es el radio vector? R. Bien, comenzamos. Seno, ordenada sobre el radio vector. Y sub 0 sobre R. Coseno, abscisa sobre el radio vector. Tangente, ordenada sobre abscisa. Y por aquí, cotangente, abscisa sobre ordenada. Secante, abscisa sobre radio vector. Y cosecante, ordenada. Ya, aquí hay un error, disculpen ustedes. ¿Sí? Aquí se me chispoteó. Aquí sería radio vector, campeón. Es al revés, no lo corregí. Mil disculpas. Es al revés. No tengo mi pluma en la mano. Es al revés. ¿Ya? ¿Lo corregimos? Sí, pero no se preocupen. Antes de publicarlo. No, ya lo publiqué. Ya. Lo corregimos. ¿Bien? Seguimos. Signos de las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Es lo que te venía explicando. En primer lugar, tenemos que recordar que el plano cartesiano se divide en 4 regiones llamadas cuadrantes. Bien, ahí está mi plano cartesiano. Una zona o región, otra zona o región, otra zona o región, limitadas por los ejes coordenados. Bien, esta primera zona recibe el nombre de primer cuadrante. Lo vamos a representar por IC en mayúscula. 1 en romano, C de cuadrante. Primer cuadrante. Segundo cuadrante es esta zona. 2 en romano, C. Tercer cuadrante es esta zona. ¿Sí? 3 en romano, C. Y cuarto cuadrante, 4 en romano, C.
primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Sí? Ojo, no es primero, segundo, tercero y cuarto. Mucho cuidado. Nos movemos en sentido horario, antihorario. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Sí? Bien, tenemos ello. ¿Ve usted? En segundo lugar, teniendo en cuenta que las abscisas y ordenadas pueden ser positivas y negativas dependiendo del cuadrante donde caiga el lado final del ángulo en posición normal, vamos a tener lo siguiente. Plano cartesiano. Mire, él es el primer cuadrante. Del origen a la derecha, la abscisa es positiva. Del origen a la izquierda, la abscisa es negativa. Del origen hacia arriba, las ordenadas son positivas y del origen hacia abajo, las ordenadas son negativas. Abscisa mayor que 0, positivo. Ordenada mayor que 0, eso quiere decir positivo. Abscisa menor que 0, negativo. Ordenada menor que 0. Bien, en ese sentido, mire usted, vamos a determinar los signos de las razones trigonométricas. Para empezar, en el primer cuadrante, en esta zona, aquí y aquí, tanto la abscisa como la ordenada son positivas. Por tanto, y además yo sé que el radio vector siempre será positivo, te lo acabo de mencionar. En ese sentido, las razones trigonométricas en el primer cuadrante siempre van a ser todas positivas. Bien, esto es en el primer cuadrante. Aquí está. Todas tus razones trigonométricas son positivas. Ahora nos vamos al segundo cuadrante. Esta zona. Segundo cuadrante, la ordenada es positiva, la abscisa es negativa. Pero ojo, si en el segundo cuadrante la ordenada es positiva y sé que el radio vector es positivo, las únicas razones trigonométricas que dependen de la ordenada y el radio vector será el seno y su inversa, porque seno se define como ordenada sobre radio vector y su inversa, que es la cosecante, se define como radio vector sobre ordenada, siendo ordenada y abscisa positiva. En ese sentido, en este cuadrante, solo el seno y la cosecante serán positivas. El resto no, porque en el resto va a intervenir la abscisa, que es negativa. Por tanto, el resto de las razones trigonométricas serán negativas. Hacemos el mismo análisis en el tercer cuadrante, en esta zona. Mira, la abscisa es negativa, la ordenada es negativa. Y usted sabe que negativo entre negativo es positivo. Por lo tanto, las únicas razones trigonométricas que son, perdón, una combinación de abscisa y ordenada son la tangente y la cotangente. En ese sentido, en el tercer cuadrante, única y exclusivamente, la tangente y su inversa, que es la cotangente, serán positivas, siendo el resto negativas. Bien, y seguimos con ese mismo análisis en el cuarto. Nos vamos al cuarto cuadrante. Bien, ¿sí? En el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Pero, el radio vector siempre será positivo. Por lo tanto, las únicas razones trigonométricas que se expresan, desarrollan o definen como la combinación de la abscisa y el radio vector, que son positivos, son el coseno y su inversa. Por tanto, en el cuarto cuadrante, única y exclusivamente el coseno y su inversa, que es la secante, serán positivas. Bien, ahí está, siendo el resto de las razones trigonométricas negativas. Es importante que tengan en consideración los signos. Bien, eso es muy importante para poder calcular las razones trigonométricas. Sigamos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿Preguntas?
Muy bien. Ángulos coterminales. Ve usted, son aquellos ángulos trigonométricos en posición normal, requisito, que tienen el mismo lado final, por lo tanto, sus razones trigonométricas son iguales. Basta que sean coterminales, que tengan el mismo lado final, para que posean las mismas razones trigonométricas. Plano cartesiano, vea usted un lado final. ¿Ve? Ángulo alfa. Ángulo en sentido antihorario. Positivo en posición normal. Mire usted, ángulo beta. Ángulo en sentido horario. Negativo. Pero está en posición normal. ¿Por qué? Porque sus orígenes coinciden con el eje positivo de las abscisas. Bien, entonces ambos tienen el mismo lado final. Por lo tanto, si yo ubico un punto aquí, ese punto pertenece tanto al ángulo alfa y el ángulo beta. Estando en posición normal y conocido un punto, sus razones trigonométricas van a ser las mismas. Alfa y beta son ángulos coterminales. ¿Qué se cumple? Las razones trigonométricas para ángulos coterminales son iguales. El seno de alfa con el seno de beta va a ser el mismo. Coseno, tangente, cotangente y secante también. Ahí está. RT de alfa es igual a RT de beta. Razones trigonométricas de alfa igual a razones trigonométricas de beta. Bien. 2. La diferencia de dos ángulos coterminales es siempre un número entero de vueltas o un múltiplo entero del ángulo de una vuelta. Puede ser 360 grados sexagesimales o 2 pi radianes. Bien, mire, la diferencia de alfa con beta es 360 grados por K. K pertenece a los enteros. Un múltiplo entero del ángulo de una vuelta. O también lo puedes encontrar como 2 pi K radianes. Bien, claro que el equivalente al ángulo de una vuelta en el sistema internacional es 2 pi radianes. Tener presente ello y lo hemos estudiado. El año pasado lo vimos. Observación. Mire, 90 grados es pi medios radianes. 180 grados es pi radianes. 270 grados es 3 pi medios radianes. Y 360 grados sexagesimales es 2 pi radianes. Bien, con ello tenemos esta partecita. ¿Preguntas hasta aquí? Pregunten, por favor. Nada. Continuamos. ¿Qué viene? Aplicando lo aprendido, parte 8. Ejercicio número 1. Ojo, en la siguiente parte también vamos a desarrollar ejercicios. Aquí no era aplicando lo aprendido, eran ejemplitos. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Mire, del siguiente gráfico calcular el seno del ángulo alfa. ¿Qué conozco de este ángulo alfa? Un punto perteneciente a su lado final, menos 6,8. ¿Sí? ¿Ve? Procedimiento de solución. Calculamos el radio vector, pero para ello reconozco mi abscisa, la primera componente del par ordenado. Menos 6, reconozco mi ordenada, y sub 0, la segunda componente del par ordenado. Alfa, ¿en qué cuadrante está cayendo? En el segundo cuadrante. Ojo, en el segundo cuadrante el seno es positivo. Entonces, calculo el radio vector como la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Será menos 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Sigamos. Esto sería 36 sobre 64. El radio vector valdría 100. Por lo tanto, el radio vector es 10. Siempre es positivo. Por eso le pongo 10. Bien, ahora definimos el seno. Ahí está. Seno es igual ordenada sobre el radio vector. 8 sobre 10. Simplificando, 4/5. Bien, ahí tenemos otro ejercicio o ejemplito. Del siguiente gráfico, calcular la tangente de alfa. Alfa es un ángulo negativo, pero está en posición normal. Presten atención, su lado inicial coincide con el eje positivo de las abscisas.
En este sentido, conocemos una coordenada de su lado final. Por definición de tangente, necesito conocer la abscisa, la primera componente de este par ordenado, x sub 0. Necesito conocer mi ordenada, y sub 0 menos 6. ¿Bien? No necesito el radio vector. ¿Por qué? Porque la tangente se define como ordenada sobre abscisa. Reemplazando datos es menos 6 dividido entre 2. Eso será 3 negativo. ¿Bien? Voy a pasar a la siguiente pantalla. Mire usted. Ejercicio número 3 dice lo siguiente. Del siguiente gráfico calcular m 3 raíz de 13 multiplicado por el coseno de alfa menos la secante de alfa. Una vez más, mira el ángulo alfa. Es un ángulo en posición normal y a la vez es un ángulo mayor de una vuelta que cae en el tercer cuadrante. Mira la abscisa y mira la ordenada. Menos 3, menos 2. Primer paso. Solución, calculamos el radio vector. Para ello, necesito conocer la abscisa, que vale, perdón, aquí me dan la ordenada, que vale menos 2, y la abscisa, que vale menos 3. La abscisa es la primera componente y la ordenada es la segunda componente del par ordenado. Para el radio vector aplico Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Ahí lo tienes. Base negativa exponente par es positivo. Tendríamos la raíz cuadrada de 9 más 4, que vendría a ser la raíz cuadrada de 13. Ya tenemos eso, ¿sí? Por aquí, por definición de razones trigonométricas, vamos a tener esta expresión que va a ser 3 raíz de 13 coseno abscisa sobre radio vector menos secante ordenada sobre radio vector. Reemplazamos. Ahí está. Hemos reemplazado esos valores. Bien. Y podemos operar. Mire usted. Sí, el por él es el al cuadrado menos el por él entre el por él. Operando, tenemos esta expresión, se cancelan, me sale menos 4 sobre menos 1 y esto me estaría saliendo 4. Bien, en este sentido ya tenemos esto. Siguiente ejemplito. Me dice, es un poco más elaborado. Del siguiente gráfico calcular la tangente de phi. Phi es un ángulo en posición normal positivo mayor de una vuelta que cae en el segundo cuadrante. Su lado final pertenece al segundo cuadrante. Pero me dicen calcular la tangente de phi. Cuando hemos visto este tema, un requisito importante para definir razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud es que en principio este ángulo sea un ángulo en posición normal, lo cual está cumpliendo. Cumple eso. Bien, lo segundo es que debemos conocer al menos una coordenada perteneciente a su lado final. Aparentemente no lo conocemos, pero mira el gráfico. M es punto medio de estos puntos extremos. Y por nuestras clases de geometría analítica, yo ya puedo conocer las coordenadas del punto M. ¿Vieron? En este sentido, solución. Por coordenadas de punto medio, ¿sí? Va a ser menos 5,2 más 3,6 sobre 2. Esa es la coordenada de M. Sumamos y abscisa con abscisa, ordenada con ordenada, ahí está, y dividimos entre 2 abscisa y ordenada. Me sale menos 1,4. La abscisa de este punto es menos 1 y la ordenada de ese punto es 4. ¿Bien? Conocemos las coordenadas de este punto perteneciente al lado final del ángulo en posición normal phi, y en ese sentido podemos definir la tangente ordenada sobre abscisa. Bien, la ordenada es 4, la abscisa es menos 1. Dividiendo, la tangente de phi será 4 negativo. Siguiente ejemplito. Mire usted, un poquito recordando lo que vimos en la parte de geometría analítica, dice, si G es el baricentro del triángulo ABC, del siguiente gráfico, calcular la tangente de este ángulo phi, cuyo lado final
está aquí y este punto coincide con el baricentro de este triángulo. ¿Está en posición normal? Sí. ¿Qué necesito conocer? Las coordenadas de este punto, que es el baricentro de ese triángulo cuyos vértices son conocidos. Entonces, por coordenadas del baricentro, yo sé que es la suma de las coordenadas de los vértices de ese triángulo entre 3. Rápidamente, operando, me sale menos 2,3. Este baricentro. La abscisa es menos 2 y la ordenada es 3. Ya conozco las coordenadas de un punto perteneciente al lado final del ángulo φ. Por lo tanto, por definición de tangente, la tangente de φ es ordenada sobre abscisa, es decir, 3 sobre menos 2. Operando será 3 medios negativo. Bien, bien, jovencitos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas?